dar acitro, ¿verdad? Clorofila que no tiene ningún fundamento científico a nivel mundial, ninguna entidad médica lo avalaba y dábamos acitromicina y hidroxicloroquina. Putelar, ¿ok? ¿Qué otra causa conocen? Causas iónicas. ¿Con qué tiene que ver la contracción del ventrículo? ¿Cuál es el calcio? Muy bien. Entonces, ¿la hipercalcemia o la hipocalcemia produce putelar? Hipocalcemia. Hipercalcemia, o sea, el No, putelar. hipocalcemia. Hipocalcemia, ¿ok? Hipocalcemia, hipocalemia, hipomagnesemia. Trastornos iónicos que me producen putelar, ¿ok? Y por otro lado, pute corto, ¿cuál sería? Hipercalcemia, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a las arritmias? Aquí está el centro cultural, como es la clínica. Si yo les pregunto, ¿qué enzima cardíaca me sirve para ver preinfarto? ¿Cuál es? PK, ¿no? ¿Por qué? ¿Para cuántas horas disminuye la concentración de sangre de CPK-MB? A los 2 días. ¿Ya? A los 2 días. Por esa razón, dentro de la batería de exámenes que van a pedir pacientes con EKG, con infarto, tromboninas, CPK-MB. ¿Ok? A las 2 horas disminuye la concentración de CPK-MB y las tromboninas a los cuántos días disminuyen. 7 a 10 días. ¿Ok? Una semana a 10 días. Por esa razón, para ver preinfartos, pido CPK-MB. ¿Ok? Entonces, con respecto a las miocardiopatías, esto es un tema que básicamente tienen que leerlo muy someramente y saber conceptos claves, porque sobre todo le vamos a preguntar el examen teórico. El examen teórico, como les digo, ya hemos estado haciendo. La mitad del examen teórico es insuficiencia cardíaca que tiene. La otra mitad es enfermedad de pericardio, como el tratamiento cardíaco, la actividad de Beck, todo ello, ¿ok? Cardiomiopatías, valvulopatías, etc. Entonces, las cardiomiopatías. ¿Qué tipo de cardiomiopatías conocen? Isquémica. ¿Qué tipo de cardiomiopatías conocen? Isquémica. Vamos chicos, pero va a tiempo. ¿Cuál es la congénita? ¿O todas son congénitas? Hipertrófica, restrictiva y dilatada. ¿Ok? ¿Cuál es la congénita? Hipertrófica, dilatada. ¿Qué tipo de disfunción, y por ahí va justamente tanto teórico y práctico, hay en la cardiomiopatía hipertrófica? Disfunción sistólica o diastólica. ¿Por qué? Porque básicamente el miocardio está engrosado, no va a poder distenderse. ¿Ok? Es disfunción diastólica. En la cardiomiopatía dilatada, ¿qué tipo de disfunción hay? Cuando ustedes escuchan de cardiomiopatía dilatada, imagínense una bolsa de pan, esa bolsa transparente, el corazón se vuelve así. ¿Ok? Es una disfunción. Si el corazón está con esas paredes chiquitas, sistólicas. Y en la cardiopatía restrictiva, ¿cómo está la disfunción? ¿Sistólica o diastólica? Restrictiva. ¿Qué quiere decir restrictiva? ¿Duro o suave? Duro. Entonces, en la disfunción, igual que la hipertrófica, diastólica. La única disfunción sistólica es la cardiomiopatía dilatada. Cuando vayan a la cardiomiopatía, también tienen que saber las causas. Ya les dije que más del 90% son genéticas, tanto dilatadas como hipertróficas. Pero también hay causas adquiridas de cardiomiopatía, primero dilatada. ¿Qué causa adquirida conocen en cardiomiopatía dilatada? ¿Qué fármaco conocen? ¿Han escuchado alguna vez la doxorubicina? La doxorubicina es un antineoplásico. Lo han preguntado en salud de hace 2 años. Produce cardiomiopatía dilatada. ¿Qué otro fármaco conocen que produce cardiomiopatía dilatada? Algunos cuando van a hacer su reunión a fin de ciclo, ¿qué van a consumir? Agua. Alcohol. Muy bien, alcohol. ¿Ok? Entonces, el alcohol es una causa de cardiomiopatía dilatada también, el alcoholismo. ¿Ok? Y aquí en Perú, en Arequipa sobre todo, si le preguntan a un paciente, viene con síncope, le encuentran en el EKG una cardiomegalia, viene de Arequipa.
Chagas. Chagas, Ok, ¿no? Chagas. Entonces, Son infección, mega. Chagas y también Coxsackie. ¿Ok? Chagas, correcto. Chagas. Coxsackie también te produce cardiopatía dilatada. ¿Ok? Entonces, ¿cómo te pondría en un caso en la cardiopatía hipertrófica? Joven atleta, futbolista, que cae desplomado en el suelo, lo encuentran y lo llevan a la emergencia. Fallece en el taller. Diga usted el diagnóstico más probable. ¿Cuál es? ¿Dilatada, hipertrófica o restrictiva? Hipertrófico. Hipertrófica, ¿no? ¿ok? Porque como les dije, más del 90% son genéticos. ¿Ok? Básicamente es una mutación de las proteínas sarcoméricas. ¿Ok? Así que pondríamos un caso de paciente joven que fallece o tiene una muerte súbita. ¿Ok? Hablando de muerte súbita, ¿qué tipo de infarto produce la muerte súbita? Hay 5 tipos de infarto desde la clasificación de los IMA. ¿Qué tipo es? 1, 2, 3, 4 y 5. La muerte súbita. ¿Cuál es la 1? La 1 es por enfermedad arteriosclerótica. La 2 es por desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. La 3 es por muerte súbita, en este caso. La 4 es por una intervención percutánea. ¿Ok? Y la 5 es por cirugía cardíaca, por bypass, cirugía cardíaca abierta. Esos son los 5 tipos de IMA que tenéis que saber. ¿Ok? Entonces, estaba hablando de la cardiopatía hipertrófica. La cardiopatía hipertrófica, dentro de las causas adquiridas, ¿cuáles conocen? A la cabeza, lo más frecuente a nivel mundial. Hipertensión. ¿Por qué hipertensión te produce una insuficiencia cardíaca? Porque hay un engrosamiento del miocardio. ¿Ok? Básicamente por eso. ¿Qué otra causa conocen de cardiopatía hipertrófica? ¿Qué más te puede engrosar el corazón? ¿De qué? Una estenosis valvular. Una estenosis valvular que te produce cardiopatía hipertrófica. ¿Ok? En la semiología, ¿qué puedes encontrar en la cardiopatía hipertrófica? ¿Qué ruido? ¿El 3 o el 4? ¿O los 2? 3. 3. Los 2 puedes encontrar, pero lo más frecuente encuentras el 3. El 3 tiene que ver con el ventrículo, ¿no? El 4 tiene que ver con la contracción prematura del ventrículo. ¿Ok? Pero sobre todo el 3. ¿Ok? Y la restrictiva. ¿Qué causas conocen de la restrictiva? Sobre todo la restrictiva se asocia a enfermedades infiltrantes, hemocromatosis, amiloidosis, sarcoidosis. ¿Ok? Ya les dije que la disfunción de tipos de diastólica. De la cardiopatía tiene que saber las causas, qué tipo de disfunción tiene. Nada más, porque no le vamos a encontrar tratamiento, porque cuestiones son genéticas. ¿Ok? Causas y qué tipo de disfunción tiene. Se preguntaba en el recientado médico. Joven deportista de alta competencia presenta muerte súbita. ¿Cuál sería el problema? Hipertrofia. Cardiopatía hipertrófica. Listo, ahora vamos a ver un poquito de enfermedades del pericardio. ¿Ok? Ya no estoy hablando con el doctor Miguel. ¿Cuál era la porción más anterior del corazón? Acuérdense. Ventrículo derecho. La porción más posterior. Aurícula izquierda. Aurícula izquierda. ¿Con qué enfermedad se asociaba la aurícula izquierda cuando se engrosaba? ¿Cómo se llama el síndrome? ¿Qué les dije? ¿Cómo se llama el síndrome que les dije que cuando se contrae el ventrículo, la aurícula izquierda, perdón, está al costado del esófago y del nervio, que producía disfonía y producía una disfagia en el paciente? El síndrome de. Ahí lo tienen anotado. Horner, ¿ok? Horner. Síndrome de Horner. Mitral severa. ¿Ok? El síndrome de Horner. O-R-T-N-E-R. Horner. ¿Ok? Entonces, cuando se afecta el ventrículo derecho por N causa, trauma,
por un cuchillo, o por un arma, por proyectil de arma de fuego, por pava, cualquier tipo de lesión, lo más probable es que vaya a producirse no un daño directamente en el ventrículo derecho. El ventrículo derecho básicamente se va a ver complicado, se va a ver básicamente dañado, ¿pero por qué? Por una enfermedad pericardio. Porque acuérdense que ¿cuál es la bolsa que envuelve el corazón? El Pericardio, pa. Tenemos pericardio parital, pericardio Visceral. seroso. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de pericardio es el que inerva el cerebro? ¿A qué pericardio es? Parital. No, parital. Parital, ¿Ok? ¿Ok? Entonces, cuando hay un trastorno por una lesión abierta o cerrada, se produce, normalmente tenemos entre las zonas pericárdicas, ¿tenemos líquido o no tenemos líquido? Sí. Tenemos líquido. Líquido Tenemos tenemos. líquido, menor a 50 mililitros, menor a 30. ¿Ok? Entonces, a partir de 200 o a 250 hacia arriba, ya genera el famoso. ¿Qué clínica genera? Cuando se produce un derrame pericárdico, un taponamiento cardíaco. ¿Cómo se llama la triada? Vector. Ok, la TDB, resucitación, hipotensión y ruido cardíaco mágico apagado. Sí. Si son médicos ambulatorios algún día, nunca van a encontrar los ustedes, ¿ok? Porque la emergencia no te da el tiempo. Pero lo principal que ustedes pueden ver inmediatamente y sospechar es la. ¿Qué es lo que pueden ver? Inclinación. La inclinación yugular. ¿Ok? Entonces, hablando de inclinación yugular, el doctor Nieves le mencionó que había dos entidades semiológicas: el pulso paradójico y el signo de Kussmaul. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El pulso paradójico es un exceso del mecanismo fisiológico. Cuando nosotros inspiramos, aporta el grito dormido, disminuye la presión intratorácica. Si disminuye la presión intratorácica, aumenta el retorno venoso. ¿Y a dónde llega la vena cava inferior? ¿A la cámara izquierda o derecha? La cámara derecha. A la cámara derecha. Por lo tanto, hay un aumento de la bulimia por ese lado. Si se distiende el ventrículo derecho, el septo que separa ambos ventrículos lo desplaza. Por esa razón hay una disminución en el pulso paradójico de más de 10 milímetros de mercurio en la presión sistólica. Eso se llama el pulso paradójico. ¿Ok? Y normalmente, cuando nosotros inspiramos, la sangre que va hacia las yugulares disminuye. Entonces, en el signo de Kussmaul es cuando nosotros podemos ver la incrustación yugular. Es decir, a la inspiración hay incrustación yugular. Eso es el signo de Kussmaul. ¿Ok? Eso básicamente es la diferencia. ¿Cuál es la finalidad del pulso paradójico del signo de Kussmaul? Que básicamente se producen en trastornos de cavidades derechas. ¿Ok? Tanto de la aurícula o del ventrículo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección? Bueno, tratamiento de urgencia en el tratamiento cardíaco. Pericardio, entonces con una aguja, guiada por ecografía, de preferencia, pero no hagan. ¿Ok? ¿Qué otras causas conocen ustedes de pulso paradójico? Porque no todas son cardíacas tampoco. ¿Qué otras causas conocen? ¿Qué causa pulmonar? Asma, asma, EPOC, neumonía, neumotórax, atención, ¿ok? Todas las causas. Por eso acá le he puesto la neumopenia bajo taponamiento cardíaco, pericarditis, obstrucción de vena cava superior, neumocardía obstructiva o etc. ¿Ok? El dolor en la pericarditis, ¿aumenta o disminuye cuando nos vamos hacia adelante? Disminuye. ¿Ok? Básicamente cuando vamos hacia adelante, cuando nos sentamos, disminuye. Cuando nos echamos, aumenta. ¿Ok? Acuérdense que el tipo diferencial es el isquémico de los infartos. Yo le voy a preguntar eso. ¿Ok? Por último, vamos a hablar, aprovechando con el tema. ¿No quiere acabar la clase, disculpa? 1 y 10.
académicos, solamente tienen que saber conceptos claros. ¿Cuántos grupos hay? 4. 4. El 1 se divide en 1A, 1B y 1C. En el 1A, un fármaco, dígame. Procainamida, ¿ok? En general, del grupo A, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Bloquean o inducen? ¿O promueven? Bloquea. Bloquean los canales de Sodio. ¿ok? Grupo 2. ¿Quién está en el grupo 2? ¿Qué ejemplos del grupo 2 ponemos? ¿Ah? Grupo 2. Grupo 2. Lidocaína es de 1B. ¿Ok? 1B. ¿Y otro ejemplo de 1C? Mecanismo mismo. Procainamida 1A. Flecainamida, propafenol. Cualquiera de los dos, 1C. ¿Ok? Del grupo 2. ¿Qué grupo farmacológico está ahí? Lidocaína de 1B. Beta bloqueante. Beta bloqueante. ¿Ok? Totalol. Y también cuando lean, pueden leer de diversas fuentes, pero también incluyen al grupo 2 la adenosina. La adenosina nos sirve en las taquiarritmias. ¿Ok? La adenosina disminuye la conducción hacia el nudo auriculoventricular, por eso es que se usa en las taquiarritmias, así como las maniobras vagales, así como las ablaciones, que son terapias de elección. ¿Ok? En las taquiarritmias. Pero no nos desviemos. El tipo 3. ¿Dónde actúa el tipo 2? ¿En qué canal? Sodio, potasio, calcio, cloro. Sodio, potasio, cloro. Calcio. Beta bloqueación. Potasio. Potasio. ¿Ok? Prolongan la fase 4. Cuando ustedes vayan a leer potencial de acción, prolongan la fase 4 los beta bloqueantes. Por eso se produce clorotropismo y inotropismo negativo. ¿Ok? Tipo 3, a la cabeza, el más representativo, que se utiliza también para la fibrilación auricular, por ejemplo. Muy bien, la miodarona. ¿Ok? La miodarona tiene N usos en cardiología, porque ayuda bastante. ¿Ok? Entonces, prácticamente en cualquier patología lo podemos usar la miodarona. Pero ¿cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Su margen de error es muy pequeño, igual que la digoxina. Por ejemplo, la digoxina produce digoxinemia, que es fármaco que aumenta la digoxina, pero no vamos a entrar al detalle. ¿Ok? Produce 3, ¿ok? Hipotiroidismo, hipertiroidismo o fibrosis pulmonar. ¿Ok? Estos son los efectos adversos de la miodarona. ¿Por qué produce hipo o hipertiroidismo? Porque dentro de la conformación química de la miodarona hay una molécula, más del 40% de la conformación química de la miodarona es por una molécula de yodo. ¿Ok? Por eso produce tanto hipotiroidismo o hipertiroidismo, así como también fibrosis pulmonar. Y el grupo 4, calcio y audínicos, ¿cuáles? ¿Dihidropirimídicos o no dihidropirimídicos? ¿Cuáles son ahí? Diltiazem y Verapamilo y diltiazem. ¿Tienen efecto vascular o efecto sobre el vaso, sí o no? Sí tienen, pero menor a diferencia de los dihidropirimídicos. Por eso que en gineco, ustedes para bajar la presión, ¿qué utilizan? ¿Qué utilizan para bajar la presión en una Nifedipino. preeclampsia? Nifedipino, ¿no? Nifedipino. Filipino. Esto es para neuroprotección y para justamente evitar sulfatiano en una eclampsia. ¿Qué fármaco baja la presión en una? Dilo fuerte. Tú. Lo dijiste. Del libro Filipino. Nifedipino, por eso son los dihidropirimídicos, tiene mayor efecto en el vaso. ¿Ok? Por esa razón nos ayuda a bajar la presión arterial. Nunca vayan a dar, por favor, nifedipino sublingual. La persona es una hemorragia cerebral de la pestaña. Nunca se da nifedipino sublingual, vía oral nada más. ¿Ok? Nunca vayan a dar un nifedipino vía sublingual. ¿Ah? También la betalol, alfa-menildopa, hay varios, hay hidralacina. La vez pasada le dije hidralacina. ¿Qué pasa con la precarga postcarga? ¿Disminuye o aumenta? ¿Y quién actúa? ¿Precarga o postcarga? La hidralacina. Disminuye la postcarga. ¿Ok? Porque es un vasodilatador periférico, arterial. ¿Ok? Disminuye la postcarga. Los nitratos disminuyen o aumentan la precarga. Disminuye. Disminuye la precarga. ¿Ok? Entonces hemos hablado de antiarrítmicos,
Con la procainamida hay una indicación clásica. Se usa en una taquiarritmia. ¿En cuál taquiarritmia se utiliza la procainamida? Hemos hablado de la síndrome de Wolfram-White, de la fibrilación auricular, del flúter, de la taquicardia paroxística supraventricular. ¿En cuál de ellos ustedes deben utilizar la procainamida? Así clásicamente. En el síndrome de Wolfram-White. ¿Ok? En el síndrome de Wolfram-White. ¿Ok? ¿Saben ahí el eje? ¿En un eje? Explica eso. Aquí. Para terminar, en un eje, ¿cómo hay ese eje? ¿Qué derivadas tiene que ver para hallar el eje? De 1 Dedo. y a b. ¿Ok? De 1 y a b. Esas son las derivadas que se tienen que ver. Porque de 1 prácticamente es en el plano de proporciones así. Y el AB te va hacia abajo. ¿Ok? Porque el D va hacia abajo, así. ¿Ok? Entonces ahí ves el eje. Para que me puedan entender. Cuando las dos ondas R, ¿ok? En D1 y ABF son positivas, el eje está normal. ¿El eje normal de dónde va? En menos 30 más 90. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, en D1, ¿cómo está la onda R? ¿Hacia arriba o hacia abajo? O sea, hacia arriba. ¿Es positivo o Arriba. negativo? Positivo, ¿Cómo sabes que es negativo? ¿Cómo sabes que no es negativo? Trazan una línea Eléctrica, ¿no? hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. ¿Ok? Entonces, de 1 es positivo. ¿Cómo está B? ¿Negativo o positivo? A veces acá abajo. Negativo. ¿Y hacia dónde está el eje entonces? Hacia abajo. No es normal, realmente, porque Fatal. para que sea normal, tanto de 1 y AB tiene que ser positivo. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a este cuadro, teníamos una de 1 hacia arriba y una BF hacia abajo. Por lo tanto, están desviados hacia la izquierda. ¿Qué patologías me desvían hacia la izquierda? El eje. Cualquier patología que hipertrofia del ventrículo izquierdo, hipertensión, cardiomiopatía, estenosis de la válvula aórtica, etc. ¿Ok? Por otro lado, si el D1 es negativo y el ABF es positivo, está desviado hacia derecha. ¿Ok? Cuando te dicen desviado hacia la derecha, desviado hacia la izquierda es del eje hacia arriba. Cuando te dicen desviado hacia la derecha es del eje hacia abajo. ¿Ok? Entonces aquí hay una desviación hacia la derecha. ¿Qué patología me desvía en el eje hacia la derecha? Cualquier patología de hipertrofia ventrículo derecho, un corto pulmonar, una insuficiencia cardíaca aguda de larga data, hipertrofia ventrículo derecho, una estenosis pulmonar, una estenosis tricuspidea, una insuficiencia tricuspidea, etc. ¿Ok? Y si los dos están negativos, es una desviación extrema, quiere decir que están en ese cuadrante. ¿Ok? Hay una patología que produce los dos negativos. ¿Cómo se llama? Sería para acabar. El dextrocardio. ¿Qué es el dextrocardio? La dextrocardio básicamente, normalmente el corazón está orientado hacia el lado izquierdo, centro izquierdo. ¿Ok? Centro izquierdo. La dextrocardia es hacia el otro lado, centro derecho. La dextrocardia me eleva el eje hacia los polos negativos. ¿Ok? Listo, chicos. Como la eje ya no vamos a ver más cardio, pero la próxima clase es físico. Perdón, respiratorio de físico. Neum. ¿Ya? Entonces, de cardio, todo para la cardíaca y los datos que yo les he dicho en cardiomiopatía, en valvulopatías, en taquiarritmias y bradiarritmias, para mí es suficiente, pero en realidad hay muchísimo más. ¿Ok? Pero sobre todo estudien cardiopatías isquémicas, es lo que más le va a venir en insuficiencia cardíaca.